Ya activen sus cámaras, jóvenes. Ya. Bien. A ver, vamos a ver el próximo laboratorio. No sé si han visto ya el video, pero es el más fácil este, ¿no? Ya es muy sencillo este laboratorio de las leyes de Kirchhoff. No se olviden eso. Ya hemos dado examen, o sea que los conceptos teóricos los tenemos todos, ¿no? Y lo que se quiere es ahora ver si estas leyes se cumplen a cabalidad, digamos, en laboratorio. Entonces, hemos puesto ahí un video que hace un grupo de estudiantes, incluso, y hace un resumen ahí de lo que más o menos es lo que vemos nosotros. A ver, recordando un poquito, a ver, ¿quién me dice una de las leyes? A ver, empecemos con para circuito serie. ¿Qué dice Kirchhoff para circuito serie? A ver, ¿quién me dice? Rápidamente. ¿Nada? ¿Nadie? A ver, preguntemos entonces. Daniela Mejía. ¿Qué dice la ecuación de Kirchhoff para circuito serie? ¿Nada? ¿No ha dado examen usted? A ver, Daniela Espíndola. ¿Qué dice Kirchhoff? Aquí voy a tener menos lo que sea en un circuito de serie teníamos que sumar. Integralizado y ha aumentado este compuesto. Entonces, más. Y a ver otro. Guerrero Carla. Sí, ¿qué? ¿Qué dice Kirchhoff para circuito serie? Para que sea un circuito en serie tienen que ser, digamos, más de dos cargas para que se pueda hacer. No, a ver, José Adrián Garnica. Circuito serie. ¿Qué dice don Kirchhoff? Es que la suma de las caídas de potencial sea igual a 0. Solamente así. Caídas de potencial. ¿Qué eran las caídas de potencial para usted? ¿Ah? Saday Zamora. ¿Qué dice Kirchhoff Sí. para circuito serie? Nada. María Cecilia Sánchez. María Cecilia Sánchez. Que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Eso es para circuitos paralelos, ¿no? Sebastián, Sergio. Vamos, Sebastián, durmiendo. Nada. María de Los Ángeles. ¿Qué dice don Kirchhoff para circuito serie?
Nada. Sí, Noemí la suma de Violeta, Sí, Inge, ¿qué dice Kirchhoff para circuito serie? que las intensidades son iguales. Las intensidades del sistema son igual a las intensidades totales. No. Fernando Arancibia, Yo puedo decir que la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma, o bueno, de las elevaciones y caídas potenciales de una trayectoria es igual a cero. Y cuando decimos caída de un potencial, es la caída de tensión de las diferencias de potencial que existen en un extremo de cualquier Leandro Caro, Inge, que la suma del voltaje es igual a cero. Carmelita Cruz, Inge, ¿puedo participar? ya después de Carmelita Cruz, Perales. Vamos. Ya, Moisés Pantoja, adelante. Que la sumatoria de las FEM es igual a la diferencia, a la sumatoria de la diferencia de potencial. ¿Dónde se producen las diferencias de potencial? En el circuito, En las resistencias. en las resistencias al crear de A a B. Evi, Dios, Sí, Inge. ¿qué dice Kirchhoff? Dice que la suma de las tensiones de los generadores en una malla tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias que componen la malla. Ya. Jocelyn Maite, ¿qué dice la ecuación de Kirchhoff para circuitos paralelos? Nada. Fíjense, hemos dado examen todo ya de resolución de circuitos. Por eso les ha ido mal, jóvenes. Bien. Vamos a pasar, jóvenes, a lo que tenemos en el Moodle, ¿no? Compartir pantalla. Bueno, fíjense aquí. Ingeniería química. Aquí está. Circuitos, leyes de Kirchhoff. Abramos la guía. Aquí está el resumen fundamental. De gana ya vamos a escribir nosotros. Fíjense la guía. ¿Qué es lo que dice la guía? Y estudien la guía, jóvenes. Bueno, ahí está el fundamento teórico, bla, 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 llama eléctrica, nudo o nodo. En fin, vamos a la ley. Aquí está. ¿No es cierto? Ahí tienen ustedes la ley de las corrientes, que es para circuitos paralelos, porque aquí hay muchas corrientes, fíjense, en el circuito este. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hay tres resistencias. La resistencia equivalente ya sabemos acá. Entonces ahora hay que comprobar aquí que la sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo, ¿no? A un nodo, aquí hay un nodo, aquí hay otra. ¿Sí? En este caso entra la corriente total aquí y salen tres. Ahí están las tres. Entonces, como ha dicho bien su compañera, ha dicho de que la suma
sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo debe ser igual a las que salen. Claro, no puede perderse, pues. Esto es lo mismo que física 2 del caudal. No se que esté pinchado del tubo. No se pierde. Esta es conservación de la carga, se llama esto. Entonces, si yo escribo la ecuación aquí, fíjense, ahí está la ecuación. Dice, y sumatoria de las corrientes entrantes debe ser igual a las salientes. O si no, sumatoria de las corrientes totales debe ser igual a 0, claro. Si hacemos entrantes menos las salientes, nos tiene que dar 0, obviamente. Entonces, nuestro caso es este, para este circuito. Esa es la ley de Kirchhoff, jóvenes. Sigamos. Y aquí está la ley de los voltajes. ¿Ya? Y aquí está la conexión serie. ¿Y para qué volver atrás? Esto hemos cansado de decir que esto es serie. Entonces aquí hay una sola corriente, no hay varias corrientes como el caso anterior. Por lo tanto, aquí lo que hay es varios voltajes, porque esa corriente al atravesar las resistencias provocan caída de voltaje. Entonces, la forma de escribir, lo mismo, ¿no? Esta a mí más me gusta. Sumatoria de las FEN, es decir, las fuentes son estas, ¿no es cierto? Puede haber varias fuentes. Sumatoria de las fuentes debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, se llaman. Y por R, porque la corriente al atravesar aquí provoca B1. Al atravesar aquí provoca B2 y al atravesar esta otra provoca B3. Entonces, esto se debe verificar, dice. Si yo he aplicado 100 voltios, entonces esos 100 voltios aplicados al conjunto de resistencias debe ser igual a B1, a B2 y a B3. Es decir, esos 100 se va a repartir según cómo sean las resistencias, qué sé yo, en 20 voltios para la primera, en 40 para la otra y 40 para la otra, para que sean finalmente los 100. Entonces, ahí tienen ustedes la otra ley. Esto es pura teoría. Ya sabemos resolver esto. Datos, voltaje aplicado y resistencias. Sacamos la resistencia equivalente y hacemos los cálculos auxiliares. Entonces, esto ya está ya planteado. Hemos resuelto circuitos, hemos dado examen, todo. Ahora vamos a comprobar esto. Esta ecuación vamos a comprobar y la otra de corrientes también. Entonces, para eso se arma un circuito, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, tienen el circuito para comprobar. Ahí lo tienen. Este se llama circuito paralelo. Fíjense, hay 3 resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprobar esto? Bueno, un instrumento. El instrumento es el amperímetro. Y tiene, ¿no?, que ser conectado en serie porque mide flujo de electrones que atraviesan la resistencia. Entonces hay que cortar ahí, colocar en serie el amperímetro, no hay otra alternativa. Entonces fíjense, aquí han colocado A1, ¿no? Aquí está el amperímetro A1, mide la corriente 1, el amperímetro 2 mide la corriente 2, el amperímetro 3 mide la corriente 3, y este amperímetro será el A total. Es decir, la corriente total. Entonces, para verificarlo, lo único que tenemos es calcular teóricamente la corriente total, que debe ser igual a la corriente 1, ¿no? Y debe coincidir con la práctica. Ese es lo más importante. Que lo que ustedes están haciendo en teoría sea comprobado por la práctica. Eso se tiene que cumplir. Entonces, lo primero que tendré que hacer es resolver un circuito, ¿no es cierto? Teóricamente, con todo, saber cuánto es, en este caso, B1 es igual a B2 y es igual a B3. ¿Por qué? Porque es paralelo. Voltaje único. Entonces,
Después la corriente es ese voltaje dividido R1. La 2 dividido R2 y la R3 dividido R3 y saco las corrientes. Resuelvo esto teóricamente y después hago, ¿no? Armo el circuito y conecto los amperímetros aquí, un amperímetro para corriente tal, el otro y el otro. Quiero poner un voltímetro, bueno, para saber cuánto estoy aplicando, ya está. O sea que este es el circuito básico, elemental. Para paralelo, me voy a serie. Fíjense ahora, me voy a serie. Y obviamente aquí hay medidas, valores, se sabía llenar esto. ¿Ves? Datos eran estos, las resistencias, un voltaje que le dábamos y usted sacaba la corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Se llenaban tablas en paralelo. Primero se aplicaba 4 voltios, después 3, después 2 y se medía, ¿no? Y aquí estaría en serie. Fíjense, este es en serie. Entonces en serie, fíjense que vamos a necesitar para serie. Aquí está. Lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí está en serie. Necesitamos para comprobar la caída en R1 un voltímetro. Ahí está el voltímetro. En paralelo. Este sí se puede conectar en paralelo. Porque al pasar la única corriente aquí, repito, provoca caída de voltaje. En la 1, caída de voltaje en la 2 y caída de voltaje en la 3. Y aquí mido el voltaje total, ¿cierto? Entonces, aplicando aquí, lo único que tengo que hacer es medir el voltaje total que estoy aplicando con la fuente. Debe ser igual al voltaje de los instrumentos, voltímetro en este caso, más el V3. Y con eso he comprobado. ¿Ya está? Fíjense de sencillo que sería estar en el laboratorio, tener las resistencias y unos cables ahí para conectar la fuente, el instrumento. Entonces, voltímetro en paralelo. Ese sí se conecta en paralelo. En cambio, el amperímetro no se olviden en serie. Y con eso podemos hacer tablas, qué sé yo. Y se comprueba la ley fácilmente. O sea que aquí está. ¿Ve? Aquí sabemos llenar estos cuadros para ver si se comprueba la teoría con la práctica. Y finalmente un cuestionario. Bien, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí tienen que estudiar esta guía, jóvenes, y inmediatamente ver el video. Nos vamos al video, leyes de Kirchhoff. Ahí está la guía que acabamos de verla. Y luego tenemos uso, yo les puse aquí, esto es para el que quiere saber, ¿no es cierto? ¿De qué? Del instrumento multímetro. Yo no les voy a preguntar cómo funciona el multímetro, nada de esas cosas, ¿no es cierto? El que quiere saber, abre este video y les presenta un multímetro. Hemos dicho que el multímetro es un instrumento, habíamos visto la primera clase, de que puede medir ohms, puede medir corriente y puede medir voltaje y más, frecuencia, todo mide este. Pero tiene una llave selectora para decir, voy a medir ampere, entonces tengo que colocar en la escala de ampere. Voy a medir voltios en la escala de voltímetros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el que quiere saber puede ver este video, ¿no es cierto? Fíjense, lo voy a abrir rápidamente, que les explica cómo son los instrumentos. Nosotros tenemos este amarillito, lo tenemos en el laboratorio. A ver rápidamente, que lo abra. La ley de Ohm, fíjense. El triángulo que yo les daba ahí y los símbolos.
Ya hemos visto eso en teoría, jóvenes. No perdemos tiempo. Entonces, fíjense, ahí están los instrumentos. Aquí tienen un analógico, un digital. Este también es digital, este negrito. Y el del medio, fíjense, es un analógico. ¿Por qué? Tiene una escala y tiene una aguja indicadora. Nosotros allá en el laboratorio tenemos de los dos, ¿no? Tenemos este amarillo y tenemos también este otro. De la llave, yo les decía, ¿cuál es la llave selectora? Bueno, es esta, fíjense. Esta es la llave selectora. A ver, veamos con otro color aquí, ¿qué pasa? Amarillo. Fíjense, esta es la llave selectora, estita. Aquí está, aquí la llave selectora, esta. Aquí está. Entonces, fíjense, por decir, aquí arriba, ¿qué es? Una escala de ohms. Cuando yo lo conecte así, este va a ser un ómetro. Si lo coloco aquí en esta dirección, fíjense que va a ser voltios, voltímetros. ¿Sí? Si lo coloco aquí, fíjense, con esta dirección, voy a tener amperes. ¿No? ¿Y el ohm dónde está? Aquí está el ohm también. Aquí está el ohm. En fin, mide otras cosas más. Mide corriente alterna, corriente continua, en fin. Entonces todo, por eso se llama multi. Multi es muchos, multímetro. ¿De acuerdo? Entonces, este instrumento es digital, este también es digital, este sería analógico, con aguja. Todavía existen esto, ¿no? Analógico. Pero, bueno, entonces el que quiere saber un poquito más de cómo se conecta, cómo se usa, las escalas que se usan, pueden ver este video, jóvenes. No hay ningún problema, ¿no? Pueden ver este video. ¿Ve? Ahí les hace... Ahí está clarito la escala, fíjense. Ahí está, fíjense. Aquí está clarito lo que se mide. Aquí, a ver, anotar. Listo, aquí. Fíjense, esto está como 200 milivoltios en mili. Aquí ya sería 2 voltios, cuando esté aquí, 20 voltios, puede medir 200 hasta 1000. Este es voltios de continua, el símbolo. En cambio, este de aquí es voltios de alterna, fíjense, 700, 200. ¿No? Aquí tienen amper, 20 y 200 miliamper. ¿De qué? De alterna, amperímetro. Aquí tienen amper de continua, 220 miliamper, 200 miliamper y 20 amper. Aquí es microfaradios, aquí es otra cosa. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es el instrumento? Ve, ahí arriba tienen el ohm, toda esta parte es ohm. Ya. Entonces, ese es el multímetro. No les voy a tomar examen de esto, que la posición, que esto. No, el que quiere saber, bienvenido. El que no quiere. Entonces, ese es el uso del multímetro. Entonces, ¿dónde está el laboratorio de esta guía, que más o menos sigue esta guía? Es este video, ¿cierto? Entonces, yo quiero que lo estudien este voy a tomar. Cómo conectó, qué sé yo, el amperímetro, cómo conectó, qué valor tienen esas resistencias, porque él da valores a las resistencias, ahí están, ¿no? Entonces, este es el que les pido de que lean tranquilos, ¿no? O escuchen y saquen su resumen. Las 3 del mismo valor pone. Ahí está en serie, fíjense. ¿Cierto? ¿Qué usa aquí? Usa un panelcito aquí, es para hacer conexiones con esos agujeritos. Es un panelcito de conexión nada más, didáctico, digamos. Entonces, él, al poner en serie, es una a continuación de otra, fíjense. Ahí mismo hace puente, sigue aquí, hace puente con este otro. Y tiene 3 resistencias en serie. Entonces, él va a medir con estas puntas, que es de este instrumento voltímetro. Primero aplica al total, que sería lo que proporciona la fuente.
Después hace el B1, hace el B2, hace el B3. Sumados, tiene lo mismo, el total. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que describe voltios. Inge, el video no tiene sonido. ¿No tiene sonido? A ver, vamos a ver. No, no tiene Inge. Un valor aproximado también a 4.1. Ahora. Igual acá tenemos también Ahora sí, Inge, tiene. un aproximado de 4.1 a 4.2. Sumando los voltajes, Entonces, fíjense, estas son resistencias, tienen el mismo valor. Y él mide aquí 4 voltios, aquí 4, el y un voltaje poquito total. más, qué sé yo. Aquí también 4, pero la suma de sus 3 voltajes en la resistencia tiene que dar el voltaje aplicado, que es 12 voltios. Con eso están comprobando la ley. Entonces, jóvenes, ustedes abran a su casa este archivo y veanlo estas dos completo. resistencias. Aquí hace del dos mismo resistencias en paralelo hemos y venido una en trabajando serie. de 3.3 kiloohmios. Les da valores. Kiloohmios. Vea, este es distinto. 5. Aquí está en Esta paralelo. segunda fíjense. resistencia nos da un valor de 11.1.3 miliamperios. Hay distintos casos que él presenta. Paralelo, Circuito lo mixto. cual calcula 1 milivoltios aproximadamente. Entonces, 2.7 a ver, miliamperios. con los datos que Ahora les vamos da, a sacar ustedes van la a tener I que sub hacer, 0, la I van a tener que resolver, ¿no es cierto?, el circuito teóricamente. A ver si es que les da los datos. Por eso, escuchen bien que él dice, lo que él dice. Por ejemplo, si les da el voltaje, ya es el voltaje hace circular corriente, el voltaje de la fuente. Después le va a dar dato las resistencias. Entonces, conociendo voltaje y resistencias, yo puedo calcular todo. Las caídas de voltaje, la resistencia equivalente, la corriente total, todo ya hemos dado hasta examen de eso, jóvenes. Entonces, vean bien el video este. Les voy a dejar yo tranquilos para que vean. Y en todo caso, ya la próxima clase vamos a dar su defensa de este examen, de la comprobación de las leyes de Kirchhoff. Y más que tomarles, digamos, del video, les voy a tomar un ejercicio directamente. Voy a dar un ejercicio, les digo, ¿qué lectura debe tener el voltímetro tal? Y les pongo ahí, ¿cierto? ¿O qué lectura debe tener el amperímetro 2? Pongo ahí el amperímetro, les doy los datos y ustedes me tienen que decir, tanto deben medir para que se cumpla la ley. Bien, jóvenes, eso es todo. Yo creo que no vale la pena extenderse más de esto porque está explicadito en el video. ¿Para qué vamos a repetir? Con más lo de teoría que ustedes tienen, no van a tener ningún problema en entender el tema y comprobar las dos leyes. Entonces, por eso tiene ahí, ¿no? Primero está la guía, la revisen si quieren. El uso del multímetro, si quieren, lo ven ustedes, si no, no. Pero el video sí, ese sí tienen que hacerlo. Bien, jovencitos. Con eso estaríamos al día en el laboratorio. Vamos a dar la defensa la otra semana. Y haríamos después un último laboratorio de electrodinámica, que es el circuito RC, que ya hemos visto en teoría. Ahora ese le vamos a llevar a la práctica. Ese va a ser otro laboratorio, pero más allá, ¿no? Por el momento nos enfoquemos a este. Me van a ver entonces el laboratorio número 5, porque este va a ser la defensa. El puente de Winston no lo vamos a ver, que es una aplicación que ya hemos visto en teoría, pero no lo hemos visto esto como ejercicio, hemos resuelto. Puente de Winston. Pero este es el que decía, el número 7 es el que tenemos que verlo. A ver más o menos cómo sale, ¿no?
Bien, jovencitos, les dejo estos minutos, ¿no? Y ustedes vean y saquen su resumen del video, ¿no? Y si tienen alguna duda, me preguntan nomás. En la clase de teoría podemos hacer un alto por ahí y aclarar algunas cositas para la guía, no sé. Pero yo creo que está, pero clarito, no hay donde perderse. Bien, dejar de... Inge, Sí, una consultita. Después de esta guía nos faltan 2 más. sí, vamos a hacer por lo menos unos 8 laboratorios mínimos, ¿no? Ah, Porque ya, ya. después tenemos que entrar a campo magnético, ¿no? Ahí tenemos que hacer por lo menos un par de prácticas. Bien, quedaremos así, jovencitos. Nos encontramos entonces en teoría con ustedes ya mañana. Adiós, jovencitos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego dije... Adiós, Hasta luego, adiós. Inge.